Muy bien, colegas. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que el aprendizaje en los procesos de aprendizaje, porque no es un solo proceso, además, no es solamente el proceso cognitivo, esa es la expansión de la que se está hablando hoy acerca del aprendizaje. Son múltiples procesos. Hay procesos biológicos, hay procesos emocionales, hay procesos socioculturales de la interacción, los que refería Vygotsky, y hay procesos efectivamente cognitivos. Entonces, vamos a hablar de la interacción de todos estos procesos. Vamos a decir entonces que el aprendizaje es, en esencia, un proceso de interacción. ¿Para qué? Para la construcción de relaciones. Y esto aquí es un avance esencial, fundamental y que debemos tener en cuenta. En los múltiples procesos de aprendizaje, lo que el humano hace es, tal cual lo decía Vygotsky, interactuar. Voy a hacer un proceso previo, voy a explicar un proceso previo. De esta manera metafórica. Lo que hacemos cuando estamos aprendiendo se puede dividir, se puede entender a partir de tres momentos fundamentales. Un primer momento, el de contacto. Claro, para usted poder aprender algo, primero tiene que entrar en interacción con ese algo, con lo que usted desee. Es decir, si es un conocimiento científico, tendrá que acercarse a una fuente en la que encuentre tal conocimiento. Un libro, una conferencia, un diálogo, una película, múltiples formas de la mediación. En el momento en que Vygotsky habló de las mediaciones, pues solamente era posible hablar de la mediación que hacía el lenguaje escrito y la mediación cara a cara. Hoy el mundo ha evolucionado y se ha desarrollado de manera tal que nos presenta múltiples maneras de la mediación, lo que llamamos la multimedia. Entonces usted puede ir a internet y en internet encontrar cualquier cantidad de manifestaciones posibles para interactuar con un conocimiento. Esto lo que nos permite hoy, en esta nueva realidad, en este nuevo paradigma digital, es crear interacciones, generar interacciones en las que cada uno de nosotros elige, selecciona el medio que más le gusta, con el que mejor se acomoda. Anteriormente, en la época de Vygotsky, estoy hablando del siglo pasado, pues había dos formas: la interacción con otras personas, o la interacción a partir del libro, de los recursos escritos. Igualmente era interactuar con otra persona, pero en el que había una mediación de un recurso específico, como era el libro o el texto, para no reducirlo simplemente a ese formato. Hoy entonces tenemos múltiples formas de interacción, múltiples maneras de podernos comunicar con otros, inclusive en el otro lado del mundo y, mucho mejor todavía, en diferentes temporalidades, en asincronías. Yo escribo hoy a través de un chat, de un foro, o mando un videomensaje, por ejemplo, y el otro me verá pasadas las horas, pasados los días, pasados los meses, y podrá hacer una interacción ya no sincrónica, que era lo que en su momento vivía el profesor Vygotsky. Esas interacciones, esos contactos son el principio. Hasta ahí no se ha construido nada todavía. Simplemente se ha tenido una experiencia de contacto con el otro o con lo otro. En tanto ese contacto presenta dos características esenciales. Uno, la intensidad en el tiempo, más o menos tiempo de interacción. Fundamental para que pase a ser aprendizaje es la intensidad en el tiempo. Hoy algunos autores norteamericanos ya han definido que una persona se hace experta en un saber determinado cuando lleva aproximadamente unas 10.000 horas de interacción con ese conocimiento. Es decir, se ratifica. El conocimiento se construye, se crea en la mente del humano gracias a que hay interacción prolongada en el tiempo. Y un segundo factor decisivo en el proceso de construcción de los aprendizajes es la emocionalidad. ¿Cómo así? ¿Sí? Cuando usted interactúa con un saber determinado, ¿qué es lo que vehicula? ¿Qué es lo que empuja el que usted desee seguir teniendo esa interacción? Sus emociones. Señalo aquí el corazón. Sus emociones. Aquí el cerebro
ese cerebro, ese tercer cerebro, bueno, no sé si tercero, porque es que en realidad no podría uno decir que sea el tercero. De hecho, el profesor Antonio Damasio dice que es el primero, que es el que define el resto. ¿Por qué? Porque de acá surgen el porcentaje mayoritario de unos neurotransmisores que son conocidos como las serotoninas, que suben al cerebro y le dicen al sistema límbico, ojo, pilas, corremos riesgo. O le dice, hey, esa información puede ser valiosa y puede servirnos para preservar la vida en el futuro próximo o en el futuro, en cualquier. De manera tal que cuando el cerebro, especialmente esta corteza prefrontal, procesa esos datos provenientes del exterior, lo que está haciendo es un proceso posterior al, digámoslo así, al procesamiento emocional de esos estímulos provenientes del exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que primero, como diría Antonio Damasio, primero sentimos, primero nos emocionamos y después razonamos, después efectivamente le hacemos un procesamiento cognitivo a esas aferencias, a esos estímulos que vienen del exterior. El proceso de aprendizaje entonces es un proceso muy complejo que viene posterior a la emoción, a la experimentación de emociones, en el que el cerebro y en especial el sistema límbico toma decisiones. Eso quiere decir, lo dijo Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que cuando una emoción nos afecta de una manera tal o para el proceso cognitivo y procede a hacer otro tipo de procesamientos, por ejemplo, huir, por ejemplo, paralizarse o, por ejemplo, enfrentarse de manera agresiva a la situación o a la circunstancia que considera el cerebro peligrosa para la vida misma. Cuando nosotros sabemos que el cerebro tiene como función principal mantenernos vivos, entonces tenemos que entender que inicialmente están las emociones y ellas dan paso al aprendizaje o a la preservación de nuestra vida. Cuando el profesor Antonio Damasio habló del concepto de homeostasis, el diseño homeostático presente en criaturas de todos los niveles de complejidad consiste precisamente en esto: una colección de directrices operativas que deben seguirse para que el organismo alcance sus metas. La esencia de esas líneas directrices es bastante sencilla. Si esto se presenta, entonces hacer aquello. La vida como un sistema, entonces lo que está diciendo es, ojo, pilas, que es que cuando el sistema está en un estado de equilibrio, como diría Piaget, cuando está en un estado de equilibrio, como también como se dice en la teoría de sistemas, lo que hace es estar expectante a los estímulos provenientes del medio externo para mantener su función. Y cuando detecta una variable que no es capaz de identificar y que empieza a afectarlo de alguna manera, entonces entra en un estado de desequilibrio, entropía. Esa entropía es la esencia de la creación, la esencia del aprendizaje. No hay aprendizaje sin desequilibrio, sin entropía, no lo hay. Porque lo que está diciéndonos el proceso de entropía es que un sistema que sabía cómo actuar, que tenía regulación de todo lo que acontecía, pues empieza a sentirse desestabilizado. ¿Se acuerdan? El conflicto cognitivo, la desestabilización, la disonancia cognitiva de Leo Festinger. Cuando el sistema detecta que hay desequilibrio, lo que hace es empezar a buscar la manera de volver a lograr esa adaptación, a volver a adaptarse a las circunstancias nuevas que aparecen dentro de la vida. Entonces lo que estamos diciendo es que el proceso de aprender es un proceso permanente de entropía y de homeostasis. Permanentemente lo que estamos buscando es mantener el sistema de una manera regular, equilibrada, estable, digámoslo así. El primer factor que incide en la desestabilización son las emociones. Por eso, hoy,
tenemos que tener en cuenta que si el estudiante pasa, por alguna razón, por un desequilibrio emocional, no va a aprender. ¿Qué es lo que tenemos que decir con esto? Que el sujeto debe estar emocionalmente calmo, dispuesto. ¿Para qué? Para que sus informaciones y esas aferencias, todos esos datos que nosotros como maestros, el entorno, o mejor aún, el ambiente de aprendizaje le está proveyendo. De manera tal que si el estudiante se siente tranquilo y seguro, ese concepto es muy importante, seguridad, es decir, esa sensación, digámoslo así, de que todo está bien y que no corremos riesgo como aprendices, como personas. Por eso un ambiente o un entorno de matoneo o de bullying, como llamamos hoy, va a impedir que el estudiante aprenda. ¿Por qué? Sencillo, se siente en peligro. ¿Han notado ustedes, todos hemos notado como maestros en el aula de clase o en cualquier otro ambiente de aprendizaje, que cuando hay un entorno inseguro, nadie quiere participar, nadie quiere interactuar? ¿Por qué? Porque siente riesgo. Y si el estudiante no interactúa, no se atreve a proponer, a preguntar, a interactuar simplemente, pues no va a ser posible que su sistema cognitivo, que todo ese conocimiento previo que ella ha construido, entre en interacción con los nuevos conocimientos. Aprendizaje significativo. Otra propuesta que también nos dio muchos aportes. Colegas, mucho que aprender, mucho que decir de cómo es que aprendemos los humanos, para que entendamos no solamente el proceso cognitivo previo, está el emocional, aquello que nos hace movilizarnos. Ahí dice el profesor Antonio Damasio que lo que tenemos son una serie de tipos de emociones. Ya hemos avanzado tanto en el conocimiento de las emociones que las hemos empezado a categorizar. La primera y más primitiva, la más primitiva de nuestras emociones, el miedo. El miedo es el proceso que nos ha permitido estar vivos. Si no sintiéramos miedo, la especie humana ya se hubiera extinguido hacía mucho rato, porque andaríamos teniendo experiencias sin prever posibles riesgos a la vida humana. Función elemental del cerebro. ¿Dónde hay riesgo a la vida? Y si hay riesgo, activa una serie de procesos para evadirlos. Y en esto también hay ciertas claridades. 3 respuestas básicas: huir, escapar, enfrentarse o quedarse paralizado. No hay otra. Hacemos cualquiera de esas 3. Y cualquiera de esas 3 impide el procesamiento cognitivo, es decir, lo que ya llamamos o lo que hemos conocido como aprendizaje. Colegas, un saludo muy especial. Espero que esta información les sirva y les empiece a abrir la mente y a percibir, a comprender el aprendizaje como un proceso muy, muy complejo en el que las emociones son prioritarias. No podemos pretender enseñarle a alguien sin antes contemplar la emocionalidad, el estado anímico de la persona, del grupo, a lo que llamamos el ambiente. Un saludo muy especial, colegas. Espero que se encuentren muy bien. Y si requieren más información, si requieren documentación, no duden en contactarme. andrespeladezcardenas@gmail.com, andres.pelaez@upb.edu.co, en Facebook o en Twitter, Andrés PC. Un saludo muy especial y que esté muy bien.